Nacional del Perú. Nos vamos de inmediato entonces, sesiona la Comisión de Constitución en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Vamos con los detalles. El problema que existe es que tenemos a una ciudadanía que solamente adquiere conciencia de lo que ocurre en el país cuando está en procesos electorales, casualmente por esta falta de educación cívica. A Venezuela está pagando con sangre el hecho de haber tenido este voto facultativo y ahora están tratando de volver a que sea obligatorio y obligando a que sus ciudadanos participen en los procesos electorales, porque por esta desidia tuvieron a un Chávez y a un Maduro. En Chile, colegas parlamentarios en diferentes conferencias me han manifestado su desagrado y están queriendo volver al voto obligatorio. O sea, no es que esto haya dado resultados inmediatamente. Como digo, hay una responsabilidad con el país. No estamos en Francia, no estamos en Suecia, no estamos en países con el grado de instrucción. Nuestros alumnos en este momento no tienen ni siquiera el 30% de lo que es comprensión lectora y menos educación cívica. Entonces no podemos dejar a libre albedrío siquiera para que piensen en lo que significa la responsabilidad de elegir gobernantes, que tengan la responsabilidad de emitir su voto, y yo creo que todavía el voto tiene que ser obligatorio. Gracias. No, este es un debate que da para mucho más. Gracias. Sí, y que se dará cuando se presenten los dictámenes, porque ahora estamos en la presentación de las propuestas todavía. En la elaboración del dictamen seguramente podremos ya avanzar más. De hecho, recogemos todo lo que ustedes están proponiendo ahora para la elaboración del dictamen, que debemos ponerlo a consideración en la siguiente semana ya. Gracias, congresista Violeta. ¿Ha terminado usted? Sí, para que termine. Y vamos ya, también con esto agradecemos la presencia de nuestro invitado la tarde y la noche ya de hoy. Presidenta, le agradezco, solamente un comentario muy chiquito. El proyecto de ley que hemos presentado no excluye la posibilidad de incorporar el voto voluntario o facultativo de carácter progresivo. Si es que ese fuese incluso una preocupación o una valla que tuviéramos que sortear a fin de conseguir este derecho. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Muchas gracias, doctor Medina. Invitamos a pasar al politólogo Carlos Meléndez. Él es especialista en reforma política y viene a exponer un tema bastante sensible: derecho de sufragio y de candidatos en el contexto del proceso de reforma electoral. Muchas gracias, doctor Medina. Muy bien, son las 7 de la noche con 14 minutos, lo habíamos mencionado durante la sesión del Pleno. Esta tarde, a lo largo de la programación de Congreso Televisión, la Comisión de Constitución viene sesionando en paralelo, y por supuesto esta transmisión es en vivo y en directo a través de Congreso Televisión. La Comisión de Constitución, bajo la presidencia de la legisladora Rosa María Bartra Barriga, sesiona en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, y en este momento se va a presentar el politólogo Carlos Meléndez, quien va a exponer acerca del derecho de sufragio y de candidatos en época electoral. Continúa entonces recogiendo aportes importantes para la reforma política aquí en el Congreso de la República, un tema que por supuesto necesita recoger testimonios y por supuesto aportes importantes. En este caso lo va a hacer el politólogo Carlos Meléndez. Son las 7 de la noche con 15 minutos, escuchemos. Damos la bienvenida al politólogo Carlos Meléndez Guerrero. Ustedes tienen en sus manos ya el proyecto de ley 4185 del Poder Ejecutivo. Damos cuenta una vez más, aprovechando que ahora están acompañándonos los medios de comunicación, de que esta es una prueba más que desde el 16 de abril venimos debatiendo los proyectos de ley que irresponsablemente el PCM ahora ha anunciado que los tenemos encarpetados, congelados, que el Premier y el presidente se dediquen a gobernar el país, que el Congreso está haciendo su trabajo. Bienvenido, doctor Meléndez. Tiene usted el uso de la palabra.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Presidenta de la Comisión de Constitución, congresistas todos. Agradezco la oportunidad para poder hacer algunos comentarios sobre lo que se me encargó hace 48 horas, que es básicamente concentrarme en el proyecto de ley 4185, pero voy a hacer referencia a todos aquellos elementos de los proyectos de ley propuestos por la Comisión de Alto Nivel que están relacionados con el sistema político. ¿Ok? Cuando hablamos de una reforma política, hay que distinguir cuando se habla de una reforma política o de cuando hablamos de un conjunto de modificaciones menores. ¿Ok? Lo que coloquialmente la prensa habla de parches, por ejemplo, ¿no? Una reforma política debe tener al menos una idea eje detrás, una idea articuladora. Esta idea articuladora se debe basar en un diagnóstico, en el diagnóstico de un problema grave, de cuál es el problema principal que se identifica como resultado de la crisis política del país. A partir de esa idea base se articula sistemáticamente un conjunto de medidas. Eso es lo que le da sistematicidad e integralidad al conjunto de las propuestas. Hago esta introducción porque de ahí viene precisamente el punto que yo quiero hacer. La primera fase de las reformas políticas partían del diagnóstico de que existía una crisis de representación política. ¿Ok? Por eso planteaba la necesidad de acercar los representantes a los ciudadanos. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, los planteamientos eran los distritos electorales más pequeños, el referéndum, la paridad, ¿ok? Porque esas propuestas respondían a esa idea eje, a la idea de acercar la representación política, a acercar los representantes a los ciudadanos. Podemos estar de acuerdo o no con los planteamientos que se hizo a partir de esa premisa, pero habíamos identificado una premisa detrás. La premisa detrás es que había acercar el vínculo entre representantes y ciudadanos. ¿Cuál es la premisa detrás de las propuestas de la Comisión de Alto Nivel? En mi opinión, en la segunda fase, es muy difícil identificar una idea eje que responda al diagnóstico de un problema de la realidad. ¿Cuál es el problema? He tratado al momento de revisar las propuestas de ley, los proyectos de ley, comenzando por el 4185, se ha logrado identificar un problema. ¿Cuál es ese problema que ha identificado la Comisión de Alto Nivel a partir del cual plantean estas propuestas? Es que existe un poder ejecutivo desprotegido. ¿Ok? Esa es la premisa de la que está planteando la Comisión de Alto Nivel para organizar sus propuestas. Yo les dejo a ustedes la toma de decisión. ¿Estamos de acuerdo o no con esa premisa? ¿Ok? Esa es la premisa de la cual se basa gran parte de las propuestas de ley de la Comisión de Alto Nivel. ¿Cuál es el inconveniente con este problema? En mi punto de vista se trata de una mirada coyuntural, hecha a la sazón de la confrontación de poderes que ha habido desde el 2016 en adelante. ¿Ok? ¿Qué plantean? ¿Qué están planteando a partir de estos proyectos de ley? Lo que están planteando, ojo, es un cambio en el sistema político. Es decir, un cambio en el equilibrio de poderes. El diagnóstico es, tenemos un ejecutivo desprotegido, tenemos un ejecutivo débil y fortalezcamos a ese ejecutivo cambiando, reequilibrando la horizontalidad de los poderes del Estado, tanto legislativo, ejecutivo como poder judicial. Este es el diagnóstico principal que está detrás de la premisa de las propuestas de la Comisión de Alto Nivel. Es decir, que el legislativo va a ceder poder ante el Ejecutivo y va a ceder poder ante el Poder Judicial. Me remito a los ejemplos para que ustedes crean que esto, lo que estoy yo hablando, mis argumentos siempre están basados en evidencia y voy a pasar a la evidencia.
Por ejemplo, el proyecto legislativo 4185, que dice textualmente, para promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia. Ese es el título del proyecto. Es un proyecto que busca debilitar el poder legislativo y proteger al Ejecutivo. ¿De qué manera? 1. Anular la incapacidad moral como justificación, como causal de vacancia. Esa es la modificación en el artículo 113. Anular la incapacidad moral. O sea, ya no se va a poder vacar al presidente de prosperar esta iniciativa con la causal de incapacidad moral. 1. 2. Prohíbe la censura al Consejo de Ministros durante el último año de mandato. Artículo 133. Es decir, el legislativo no podrá censurar al Consejo de Ministros en el último año del mandato. 3. Prohíbe la presentación de la cuestión de confianza del Consejo de Ministros durante el último año de mandato. Modificación también del artículo 133. 4. Elimina la obligatoriedad del voto de confianza a la presidencia del Consejo de Ministros. Modificación también del artículo 133. Esas son las 4 propuestas detrás del proyecto legislativo 185, que es para promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia. A mi modesto parecer debe ser para fortalecer al Ejecutivo, no necesariamente para fortalecer la democracia. Pero no solo encontramos ese ánimo, esa premisa de buscar un reequilibrio de poderes en el proyecto legislativo 185, sino también encontramos eso en el proyecto legislativo 192, que como ustedes saben es un proyecto para desaparecer la inmunidad parlamentaria. En este caso le otorga un poder de veto al Poder Judicial, ya no al Ejecutivo, sino al Poder Judicial, porque sería la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial la que se encargará de evaluar las denuncias contra los congresistas por delitos comunes. También la Corte Suprema de Justicia se encargará del procesamiento de los congresistas en caso que se apruebe el levantamiento. Y el Congreso, si quiere, decide si se suspende o no al congresista procesado. ¿Ok? Estas son las propuestas en el proyecto legislativo 192. Así como en el proyecto legislativo 185 se está protegiendo a el Ejecutivo, en el proyecto 192 se está poniendo a el Poder Judicial con una capacidad de veto sobre el Poder Legislativo. Seguimos. Proyecto legislativo, porque esto es, como le decía, esto es lo que le da sistematicidad a las propuestas de ley a la mayoría de las propuestas de ley de la Comisión de Alto Nivel. El proyecto legislativo 4186 es un proyecto que abona en el cambio de régimen, en el cambio de sistema político, al dar más poder al Ejecutivo nuevamente, porque propone la elección parlamentaria en una segunda vuelta presidencial. Ok, esto es la modificación del artículo 20. A mí me parece esa una norma perjudicial. ¿Por qué? Por los siguientes puntos. 1. Sesga la elección parlamentaria a favor del ganador de la elección presidencial. Sobre todo con distritos electorales más pequeños, porque también en otro proyecto de ley la Comisión de Alto Nivel propone reducir los distritos electorales en Lima, por lo tanto le va a dar siempre mayor poder, mayor representación parlamentaria al ganador de las elecciones presidenciales. O sea, 2, le otorga un poder absoluto, una mayoría absoluta al ganador tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. ¿Ok? Es decir, en un contexto como el peruano, donde la institucionalidad es muy débil, esto es una tentación autoritaria. ¿Por qué? Porque va a concentrar un solo actor político poder tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
Elegir un parlamento en la segunda vuelta lo que te hace es te reduce el pluralismo político, te está generando arbitrariamente y artificialmente un bipartidismo, cuando el Perú es tan diverso y el Perú es tan rico y tan diverso políticamente, culturalmente, étnicamente, que yo no creo que dos partidos políticos van a representar toda la diversidad de un país como el Perú. Cuarto punto por el cual yo lo considero negativo, porque no reduce la fragmentación parlamentaria. Se aduce en la justificación de este proyecto de ley que reduce la justificación parlamentaria porque se van a elegir 2 o 3, 4 bancadas nada más. Pero como la evidencia ha demostrado, mucha de la fragmentación parlamentaria es posterior a la elección. Fíjense cuántos grupos parlamentarios se hacen y se deshacen después de la elección. La fragmentación parlamentaria no es un fenómeno anterior a la elección, sino también y sobre todo un fenómeno posterior a la elección. Y quinto punto, institucionaliza la polarización, porque solamente vas a tener sobre todo dos fuerzas políticas, al ganador y al perdedor de las elecciones. A mí me parece que es una norma perjudicial, una norma absurda. Yo he hecho consultas con colegas de otros países, sobre todo franceses, porque está inspirada de acuerdo con la justificación del proyecto de ley, y solamente en 4 países del mundo existe elección parlamentaria en la segunda vuelta, ¿ok? En la segunda vuelta presidencial. ¿Cuáles son esos 4 países? Francia, Haití, Mali y Bahrein desde el 2018. Pero lo que no dicen es que en esos países existe elección parlamentaria en primera y segunda vuelta, es decir, los parlamentarios se eligen en 2 vueltas. Por lo tanto, coincide la elección presidencial con la segunda vuelta, el balotage coincide con la segunda vuelta de la elección parlamentaria. Entonces, acumulen todos estos puntos, ¿no? Es decir, una protección del Ejecutivo a través de la anulación de la incapacidad moral, de la prohibición de la censura del Consejo de Ministros en el último año, etcétera, etcétera. El equilibrio de poderes, el legislativo cede poder ante el Ejecutivo, y por otro lado se pone el poder de veto de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, y es la Corte Suprema de Justicia la que va a ejercer ese poder de veto sobre el legislativo. Además, por sistema electoral, lo que estás haciendo es concentrar el poder tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo de acuerdo a quién es el ganador de las elecciones. Las propuestas de la Comisión de Alto Nivel lo que están buscando es un nuevo equilibrio de poderes. Es decir, yo pregunto, ¿es el equilibrio de poderes el objetivo principal de la reforma política? ¿O es la crisis de representación, los partidos debilitados y la desafección política? ¿Cuál es prioritario? Ustedes, los parlamentarios, son quienes tienen que tomar esa decisión. Pero a mi parecer, la crisis de representación política, la distancia del elector, del ciudadano con los partidos, es un problema que traemos estructuralmente en el país. Yo no estoy seguro si el reequilibrio de poderes es el principal problema del país. Si ustedes están de acuerdo que el reequilibrio de poderes es el principal problema del país, pues tendrían que trabajar a partir de estas propuestas. Este es un cambio importante, porque a mí me parece que no va al problema de fondo. Personalmente, como académico, el problema de fondo para mí es la crisis de representación política, como les dije. Esta es la propuesta de la Comisión de Alto Nivel es una reforma que tiene un sesgo pro-ejecutivo, le está dando más poder al Ejecutivo, le está dando mayoría al Ejecutivo en el Congreso, le resta al Congreso la capacidad de exigir rendición de cuentas, y nuestra precaria democracia no necesita mayorías legislativas de un partido, que es lo que está creando esta propuesta. Necesitamos más bien pactos políticos antes que imposiciones, aunque ello se haga a partir de, entre comillas, la demora de la agenda legislativa, ¿no? Que es básicamente la justificación que utilizan otros poderes para presionar de alguna manera a el Congreso.
Pero, para terminar esta primera parte de mi intervención, yo creo que aquí hay un problema de fondo. O sea, si vamos a encaminarnos a una tarea de reforma política integral, estructurada, sustantiva, yo creo que se ha hecho un daño severo a la institucionalidad política en el país con la prohibición de la reelección parlamentaria. Yo creo que ese es un daño. Yo creo que en el futuro los historiadores y los analistas verán como que el principal, precisamente quienes dicen que existe, que están interesados en reformar la política del país y construir instituciones, creo que son los mismos que han hecho un grave daño con la eliminación de la reelección parlamentaria, porque no genera patrones de carrera política, no fortalece capacidades, no promueve la volatilidad. Y segundo punto que quisiera mencionar antes de terminar esta primera intervención es que el debate de la bicameralidad me parece un debate falaz. ¿Por qué? Porque la experiencia comparada ha demostrado que hay buenos congresos con una cámara y con dos cámaras, y hay malos congresos con una cámara y con dos cámaras. Los neurálgicos son, a mi parecer, los distritos electorales. Tenemos que modificar los distritos electorales, hacerlos más pequeños y de acuerdo con la realidad económica y social del país. En conclusión, me parece que estas propuestas de reforma distan mucho de ser una reforma integral, ¿ok? Donde existe sistematicidad es en el cambio del sistema político, ¿ok? Y este cambio de sistema político que se promueve tiene una vocación pro-ejecutivo. Me parece que se han planteado dentro de un contexto coyuntural donde los analistas, donde los que han propuesto estas iniciativas no han logrado tomar distancia de la coyuntura de los últimos años. El Perú tiene una tradición semipresidencialista, donde el Congreso tiene capacidad de rendición de cuentas y de veto sobre el Ejecutivo. Lo que se está promoviendo es cambiar esa tradición. Son tres mis conclusiones. En materia de sistema electoral y en materia de regulación partidaria, yo no encuentro ejes estructurantes. Y lo peor aún, yo creo que si se cambian, si se modifican a partir de las propuestas de la Comisión de alto nivel en materia de sistema electoral y de regulación partidaria, yo no creo que vamos a tener grandes cambios en la práctica. En la realidad no creo que va a cambiar mucho el país en el año 2021. Las propuestas en materia de sistema electoral y regulación partidaria no me parecen tan profundas en su capacidad de cambio. Y finalmente yo sí creo que necesitamos en realidad un shock institucional. Y eso es decir, hacer una reforma política sustantiva, paralela, cambiando integralmente muchos de los marcos normativos del país. Gracias. Gracias, doctor Meléndez. El doctor Meléndez Guerrero es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, es máster por la misma universidad y sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad Diego Portales de Chile, donde actualmente ejerce la cátedra en Política Comparada. Ha sido investigador visitante en la Universidad Central Europea en Hungría y profesor visitante en Flaxo, Ecuador, y la Universidad Javeriana de Colombia. Su trabajo académico ha sido publicado en el American Journal of Political Science, Party Politics y otras revistas indexadas. Su trabajo sobre identidades negativas ha sido premiado por el Midwest Political Science Association de Estados Unidos. Congresista Salgado, se abre